Muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy queremos acompañarlos en la revisión de cuentas que la representación docente de la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias y Educación quiere hacer en el cierre de su periodo de gestión, un poco contando la gestión, el programa que nosotros teníamos, para que toda la comunidad docente conozca de primera mano el proceso que se llevó. Entonces vamos a hablar primero sobre la gestión que hemos realizado, digamos que dentro de las funciones que tenemos como representantes en los diferentes consejos de facultad, pero también todo el trabajo que se ha venido realizando alrededor de nuestra representación. Entonces, hemos realizado reuniones y mesas de trabajo con la Oficina de Recursos Humanos. En esta, digamos que buscamos mejorar las garantías y también toda la inestabilidad laboral que hemos tenido, y buscando como espacios de diálogo para canalizar todas las quejas e inquietudes que han salido de la comunidad docente. También hemos buscado reuniones con las directivas de la universidad. Este no ha sido tan fácil generar esos espacios de comunicación con las directivas. Tuvimos un par de reuniones con la rectoría, con la vicerrectoría, se crearon algunas intenciones, búsquedas, sin embargo, quedaron ahí. También hicimos una recopilación de la información de dificultades tanto en pago y afiliación de seguridad social. También la participación activa en los consejos de facultad y todo lo que deriva de allí, tanto en la agenda que se implementa, pero también en las propuestas que nosotros llevábamos a los diferentes consejos de facultad. Cuando se dio el paro en el 2020, participamos en la mesa de diálogo que se generó ahí con la administración en ese momento. Hemos también generado canales de comunicación con los funcionarios de las diferentes dependencias, tanto como recursos humanos, vicerrectoría, pero también nuestras facultades, de tal manera que podamos tener una información más veraz para poder comunicar con el estamento docente. Intentamos crear el comité de representantes. Sin embargo, a pesar de varias reuniones y cosas que hicimos, no se logró configurar ese comité. También sacamos una propuesta de actualización del estatuto docente. Esa se pasó al Consejo Superior. Sabemos que estuvo en discusión del Consejo Académico, pero quedó allí también. Hemos tenido diálogos con varios concejales, un poco manifestando y comentando las dificultades que hay actuales también en la universidad, tanto en la contratación docente, pero también las dificultades que han habido en todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas y todo lo que se está generando de bienestar al interior de la universidad. Bueno, estamos complementando y aportando la información de parte y parte, porque yo creo que ha habido un trabajo enlazado muy importante entre la representación de la Macarena y de aquí de la SAP. Y de hecho lo que hemos intentado es como esta transversalidad de representaciones. Entonces yo quisiera comentar un poquito, complementar lo que Paola acaba de contar, especificar algunos puntos y sobre todo plantear un diagnóstico con respecto a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Y aquello que nos preocupa, que está en estos momentos, diríamos, latente. Entonces, en primera instancia, es muy importante lograr alguna vez en la vida una posibilidad de tejido, de enlace entre facultades a través de las representaciones de consejos de facultad. Y en ese sentido fue, como decía Paola, que intentamos hacer el comité de representaciones docentes, que le llamamos el CREDU. En un momento siempre fue tensionante, en un momento tuvo una función como importante, que después con el paro se vio afectada, y no solamente con el paro, y de hecho no con el paro, sino con la suspensión que se hizo de vinculaciones. Y es que nosotros con este comité, donde nos encontramos representantes docentes de facultades, de consejos académicos superiores y demás, incluso de comité de evaluación y otras instancias de la universidad, logramos sacar un calendario académico en el primer paro, que estaba desfasado, después de los primeros paros, que estaba desfasado,
y que estábamos ya cuando iba el 2020 veníamos ya con una situación de descuadre en la relación de semestre-año. Entonces, bueno, por ese lado, este comité en un principio incluso nos encontramos con estudiantes, o sea, en medio de la situación de currículo alterno, paro estudiantil, este comité fue positivo en ciertos momentos. En aquellos momentos estaba todavía Homer Calderón como representante del Consejo Superior y logramos proyectar un calendario académico que se aprobó y se inició. Se vio interrumpido, sobre todo, no tanto por el paro, sino sobre todo por la desvinculación que se dio. En este informe hay que decir que podríamos usar el término que lastimosamente nuestras representaciones coincidieron con situaciones de coyuntura complejas que se salían de nuestras manos y que alteraban todo. Por un lado, los paros que nos tocaron, que fueron varios en medio de la representación, la pandemia, todo el conflicto de virtualidad y demás. Pero en ese espacio, justamente que podría decirse un poco caótico, la labor de la representación fue muy importante y ayudó un poco a compensar todo lo que estaba pasando. Parte del informe es decir que empezamos sí con la mesa de diálogo, hicimos parte de la mesa de diálogo donde se asentó y se ratificó y finalmente se construyó el documento para transitar de asamblea universitaria, que como representación llevamos a cabo propuestas de lo que era currículo alterno, aulas abiertas, una insistencia constante por mantener la universidad activa en el momento que estábamos en paro. El 2020 fue un año bastante complejo. Hicimos mesas, hicimos conciliación, hicimos documentos, hicimos comunicados, hicimos denuncias, sobre todo cuando estaba la situación más tensa, acercándose a esa suspensión de calendario y suspensión sobre todo de vinculaciones. Y hay que decir que no obstante, a pesar de todo el esfuerzo, pues como ustedes saben, fue inevitable la suspensión de vinculaciones y estuvimos un buen tiempo en desvinculación. Todo lo que era vinculación ocasional quedó fuera de contratación. Y yo, en términos de diagnóstico, que quisiera como representante, no sé Paola cómo ve este asunto, pero sí quisiera como representante ratificar que las representaciones tienen una labor fundamental, son un canal importantísimo, pero no son la garantía total de todo, sino que es la comunidad finalmente la que tiene que mover y tiene que activar y tiene que estar unida. Cualquier representación que haya ahora o en un futuro, lo más importante es que canalice lo que ya la comunidad moviliza. Pero hay que decir que sí tenemos pendiente, tenemos una deuda de fortalecimiento de comunidad. Hay una fragmentación importante, una legislación importante y eso debilita en gran medida. Y es un primer aspecto a trabajar, yo creo, como elemento pendiente. Nosotros posteriormente a esto, después de toda la lucha de que nos volvieran a vincular, que eso implicó tutelas, como ustedes saben, trabajamos en unas mesas jurídicas de comunicaciones, de movilización y demás, en articulación con el movimiento estudiantil. Finalmente, con la llegada de la nueva alcaldía, terminó por aprobarse la asamblea universitaria. Y otro elemento importante en este informe es que nosotros estuvimos como representantes en las facultades y en la asamblea universitaria. Eso permitió una articulación interesante, una sobrecarga importante también, pero una articulación interesante porque estábamos llevando lo que pasaba en la asamblea a los consejos de facultad, a las facultades, y teníamos un puente importante en los dos espacios. El estado actual, que es parte del informe, como ustedes saben, la asamblea universitaria se llevó a cabo. Justo empezamos representaciones y asamblea, nosotros por lo menos por la parte de la SAP, que veníamos con un desfase, veníamos con una representación como ad hoc, digamos, se oficializó junto con la asamblea prácticamente. Y la asamblea, pues como ustedes saben, terminó concretando el documento de reforma, de estatuto general de la universidad, que se presentó hace un año y que en estos momentos está en una comisión en el Consejo Superior, a la cual hay que decir que recientemente nos han invitado y que a pesar de que ha habido un atraso importante, de que sabemos que esto es un proceso de hace años que hay que incentivar y que es importante
que tiene que darse y que es un compromiso y una deuda prácticamente de hace tiempo, y que consideramos que pudo haber sido más efectiva la labor con respecto a la reforma universitaria. En este último tiempo, yo creo, Luis Paula, que se ha avanzado en ese sentido. Sí se ha avanzado en la comisión. En la comisión. El problema es cuando ya llegue el superior. Nos preocupa entonces, hay que alertar a la comunidad que esté pendiente, porque que sepan que la reforma, que el documento se entregó hace un año, que la comisión, año y medio ya, últimamente la comisión ha avanzado, que nos ha invitado y que en las últimas sesiones he sentido que ha habido una escucha, una recepción, que de hecho ha habido acuerdo con respecto a las escuelas y a muchas cosas de estructura que creo que están siendo aprobadas, pero que el problema es que esto no es una garantía hasta que llegue al Consejo Superior y que ahí tenemos que estar pendientes como comunidad. Y ese es un tema que las próximas representaciones creo que tendrían que priorizar por encima de todo. Hay otra cosa también importante dentro del ejercicio de toda la parte de la reforma, es que es importante que la comunidad comience a unirse y proyectar las cavas, proyectar esa unidad básica de trabajo, empiecen a mirar cómo pueden empezar a interrelacionar sus búsquedas, sus investigaciones, para que de esta manera la comunidad empiece a trabajar más unificada. Eso creo que también es uno de los retos de las nuevas representaciones. Sí, de hecho, yo tengo, vamos a empezar en la sala, hacer una invitación para ir promoviendo esos espacios. Así empecemos por los espacios de las CAB, como lo básico, pero creo que el próximo semestre tendríamos que como comunidad trabajar en eso, en ir viendo, colegas, qué asuntos son comunes, qué asuntos nos enlazan, qué asuntos vemos que son transversales también, e ir armando esas relaciones, como esas agrupaciones, digamos. Porque cuando llegue el momento tendríamos que tener insumos que demuestren que las CABAs sí son pertinentes y que sí son posibles, y sobre todo, y por supuesto, por tanto, también las escuelas, porque pues sin CABA no habría escuelas, eso es lo que se ha acordado hasta el momento. Ahí digamos que dentro de ese trabajo con las bases, creo que es importante también comentar el diálogo que hemos realizado con las bases y cómo ha sido como esos canales de comunicación, que hay sí en cada facultad, con las dinámicas propias de cada facultad se han dado de manera diferente. Digamos, nosotros en Ciencias de Educación hemos logrado mantener a la comunidad informada por medio de los correos, del grupo de WhatsApp, de reuniones informales que se han hecho con varios proyectos, reuniones informativas frente a la contratación, frente a todos los procesos que se dan al interior de la facultad, y también comunicados e informes constantes para que la comunidad sepa qué está pasando. Creo que eso permite que desde ahí pues también tengamos ese trabajo con las bases, ¿no? Adrián ha utilizado, digamos que la SAP es diferente también por las dinámicas que lleva, él ha hecho otro tipo de estrategias con las bases. Sí, pues había algo muy interesante que hemos sentido en este tiempo, y es que a pesar de todas las situaciones críticas que hemos vivido, se han creado unos nexos de comunidad bien interesantes, por lo menos en la Facultad de Artes, y creo que la Facultad de Artes ha tenido una representatividad, se dice así, representatividad, creo que la palabra más de lo necesario, a nivel universidad. Me parece que, y el llamado es justamente a la potencia que tiene el arte en términos de nexos. La estrategia que hemos utilizado es ir configurando como mesas, porque a veces la relación de la representación con la comunidad directa, creo que lo ha sentido Paola, como con la comunidad macro es muy difícil. Entonces uno va creando como espacios micro que inciden en lo macro. Es una estrategia que creo que podríamos pensar en continuar, y es que nosotros hemos logrado consolidar como unos pequeños grupos y relaciones más interpersonales, donde no solamente la relación de la representación va con respecto al lugar de encuentro grande, sino al saludo en los pasillos, a una cuestión más afectiva, más humana, y que haya una mesa que sea como la mesa que apoya y es puente entre la comunidad en términos macro y la representación. Al principio incluso se logró que esta comunidad o esta mesa tuviera también un canal con los consejos curriculares, o sea, ir pensando cómo vamos en esos enlaces de lo micro a lo macro.
Hay una cosa que de todas maneras insistimos, y es que lastimosamente ha sido una temporada larga de años, muy compleja, insisto, atravesada por paros, atravesada por pandemia, por virtualidad, etcétera, que de pronto afectó ciertas dinámicas de encuentro, pero que sí es importante mantener las dinámicas de encuentro. Una cosa que se logró en la SAP y que queda, en este momento está oficializada, es que, va a ser rotativo, es que además de los encuentros, que eso fue un debate con la decanatura anterior, hasta qué punto un encuentro docente, una asamblea docente requiere ciertos permisos o no, o debe hacer ciertas gestiones o no, ¿sí? o pedir aprobaciones o no. Pero una cosa que no obstante hemos un poco asentado es la cultura del encuentro y un poco la cultura de la asamblea, en términos incluso de que rotativamente, y ya quedó así, aparte de los encuentros que hay que tener como docente, que hay que tenerlos por cosas imprevistas que ocurren, rotativamente se puede ir alternando. Ya tenemos fechas fijas donde por lo menos un miércoles al mes es seguro que esa franja, que es la nuestra, en el caso nuestro de reuniones docentes, va a ser para reuniones de la comunidad y de la representación docente. Hay un tema, me parece fundamental, que es el tema de comunicación, lo que creo que estamos hablando ahorita. Y el tema de comunicación es importante porque tenemos un problema muy serio, y eso es algo que como representantes hemos tenido que lidiar y ha dificultado el trabajo de la representación. Es el hecho de que algo que hemos exigido a la universidad es que haya un respeto en los canales de información y comunicación, porque además de que ya suceden cosas que no tienen por qué suceder, encima la información no llega clara, lo hemos reclamado en varias ocasiones, que no es posible que se haga un ajuste de pago sin avisar con tiempo, o que se haga y no se informe cómo se hizo, o que sea clara la información de la comunicación en términos, y no solamente para ocasionales, sino para toda la comunidad en general, en términos de ejecuciones presupuestales, vinculaciones, procesos de nómina, procesos administrativos y demás. Y no lo hay, es muy difícil. Hemos logrado últimamente, y con el compromiso que tuvimos con la mesa y con recursos humanos, se han estado mandando unos informes, como no con el detalle que querríamos, pero y posteriores, ¿no? Pagan retroactivo y después mandan una circular donde dice que estamos pagando, o ajustan y después dicen que estamos ajustando. Hay que llegar al punto de que eso sea preventivo y sea con detalle y desde un comienzo. Que lo hemos hecho varias veces. Pero ahorita tuvo claridad frente al pago, porque... No, pero después mandaron una circular. Pero no está claro todo eso, porque pues para, digamos que conocimiento, se pagó el 0.2% de esa semana de octubre, no ni siquiera 0.5, sino 0.2, y la razón que hay detrás es porque en el ILUT no tenían todo el dinero. Entonces, pero esa información no es abierta a toda la comunidad docente para que la comunidad docente, pero ahorita debe estar muy pendiente de su liquidación, y que la liquidación sí le salga completa, y el pago que está pendiente de octubre, pues que le llegue el pago. Entonces ese es un llamado, o sea, nos deben un pago de octubre, de aquella semana de octubre, que recuerden que habíamos terminado vinculación el 21, sí, y teníamos unos días que entraban a noviembre con la nueva vinculación y que nos dijeron que lo pagarían con noviembre, no lo pagaron un 0.2%, entonces se supone que en este pago ahora deben cumplir con el pago de octubre, y yo creo que un reto que tenemos abriendo el año es que hagamos unas exigencias a tono de comunidad, donde, y es parte de lo que quería comentar como parte del informe y de solicitud de hoy, nosotros con la representante Paola de la Macarena, nosotros hemos luchado porque se asienten unos espacios de diálogo y de interlocución, porque en el diagnóstico que tengo que hacer, qué pena lo tengo que decir así, afecta mucho que no tengamos una representación verdadera, efectiva en los consejos académicos superiores, afecta mucho. O sea, los consejos de facultad, las representaciones de facultad tienen también limitaciones importantes. Digamos que hay incidencia, pero también limitaciones. Nosotros no tenemos, a veces es como si tuviéramos la legitimidad, pero no el poder. Es muy raro. Uno se siente un poco desvalido en ese sentido, ¿no? Como que sí, casi que la comunidad sentimos que nos apoya, pero la incidencia que tenemos, de hecho, es como periférica, como que no, aunque tenemos un voto del Consejo de Facultad, de ahí al que tengamos incidencia, por ejemplo, en las coordinaciones, es muy difícil, y mucho menos el Consejo Académico Superior. Y la verdad es que no tener representaciones efectivas en esas instancias es muy complicado, hacer trabajo muy difícil.
Entonces, en ese sentido, nosotros, como no teníamos interlocución, hay que decirlo, la información y la comunicación en relación a lo que transmitía representación del Consejo Académico Superior era muy débil, casi que era silenciosa, ¿sí? Era nula prácticamente. Nosotros entonces intentábamos llegar directamente a la fuente de información a través de dos mesas fundamentales, que son la mesa de recursos humanos. Creo que ustedes han escuchado de esa mesa. Esa mesa tuvo un primer momento que de hecho llegó a acuerdos que no se han cumplido, ninguno. Se hicieron unos acercamientos, por ejemplo, ajustar algunos pagos, mandar alguna información, etc. Pero es como ninguno se cumplió al 100%, se cumplieron como algunos elementos de algunos acuerdos. Pero esa mesa es fundamental porque es el lugar de interlocución que se requiere para claridad, para diagnóstico y para presión también si hace falta. Una mesa con recursos humanos y con todas las instancias que implican todo ese proceso. La otra mesa con rectoría, que la hicimos alguna vez, pero ha sido muy difícil sostenerla y mantenerla, muy difícil, porque empieza a haber parecería una especie como de conflicto entre la labor de los sindicatos y las representaciones. Realmente no hay conflicto, porque es que no es lo mismo y lo que hacemos es complementar la labor. Pero por eso digo que se asume que hay un conflicto, que no es cierto, no lo hay. De hecho, digamos que los acuerdos y las resoluciones que presentan últimamente los sindicatos son muy generales, no son académicos en su mayoría. Y nosotros lo que hacemos justamente como representación es darle carne a aquello que parece que no tiene carne. Sí, se habla de 11 meses, 11.5 meses, 10.5 meses de vinculación, pero no se dice, por ejemplo, en los acuerdos con los sindicatos, cómo se resuelve eso y cómo se aterriza. Y que cada facultad sería muy diferente, ¿no? Porque es que, por claro, ejemplo... y por eso no es un sindicato, son las facultades. Por ejemplo, la facultad tecnológica, lo que sería en un periodo intersemestral, que por ejemplo los espacios de talleres, todo lo que ahí implementa es muy diferente, por ejemplo, lo que podría proponer la SAP en estos periodos intersemestrales, pero también lo que puede proponer la Macarena es muy diferente. Entonces, es como ver que la representación docente de cada una de las facultades apoye en esa construcción de la universidad. Entonces, un poco el reclamo que nos hacía la vicerrectora dice, pero entonces, ¿para qué está el comité de decanos? Pues, pero es que los decanos pasan sus inquietudes desde lo administrativo, pero más desde el funcionamiento como tal de lo académico que se presenta en cada una de las facultades, pues son los docentes son los que están al pie de la academia constantemente. Entonces, eso era un poco el llamado que nosotros le hacíamos a las directivas. Sin embargo, esa mesa quedó ahí. Esa mesa quedó ahí. Es importante que nosotros como comunidad nos pronunciemos, porque es un derecho que tenemos. Se hizo alguna sesión, se hizo un compromiso de continuar la mesa, inclusive hay incluso de oficializarlo, pero no se concretó. Y yo sí quisiera que hiciéramos esa carta a la rectoría ya diciendo que se cumpla con ese compromiso, porque la mesa sí es importante, es fundamental. Lo que nos ha pasado como representación, hay que decirlo, es que parece ser que se quiere que la representación sea como dócil para aceptarla. Entonces, hay que decirlo, aparte del informe, decir que cuando una representación propone un espacio de diálogo, pero después participa en una actividad como un plantón o una protesta, eso es lo que nos ha pasado. Entonces ya como que la relación no es la misma. Se rompe incluso, nos dicen o se portan bien o no hablamos, ¿sí? Entonces yo creo que ahí vuelvo al tema de la comunidad. Para mí el diagnóstico es que no nos ha sido, yo todavía a esta altura, después de todo lo que ha pasado en este tiempo, por ejemplo, no acabo de concebir cómo pudo pasar que en el 2020 más de 1000 docentes quedaran sin vinculación y no se pudiera haber hecho nada. O sea, que no se pudiera hacer nada es inconcebible, ¿sí? Ni desde los sindicatos, ni desde la representación del Consejo Académico Superior. De hecho, estas representaciones votaron casi que a favor de esas subvenciones. Entonces me parece muy complicado. A mí me parece que en cierta medida hace falta unión de comunidad. Los sindicatos tienen su naturaleza, su lógica, tienen su labor, pero no son suficientes. Está más que demostrado. Además que hay una cosa que es bien importante ahí identificar, y es que un grueso de la comunidad docente no se siente representada en los sindicatos. Entonces, el diálogo con la administración no puede ser solo a través de los sindicatos. Porque es que tienen que, o sea,
tú vas a ser parte de un estamento, lo cual no te hace un agente sindical, pero sí eres parte del estamento. O sea, lo que nosotros siempre decimos es que la representación docente estamentaria cubre todo el grueso de la comunidad sin ningún tipo de, por decirlo, separaciones en términos no podría ser así, ni políticas, ni sindicales, ni gregarias, no, es todo el estamento. Y me parece que en ese sentido sí hay que pararse firme ahí, porque estamos muy al riesgo de que llegue el punto en que nos digan, solo hablamos con sindicatos, de estas representaciones van a terminar sin una función clara, digamos. Para votar en los consejos. Para votar en los consejos y ya, exactamente, porque todo sería a través del sindicato y eso yo creo que sería una pérdida importantísima. A mí me parece que hay que luchar por mantener la mesa de rectoría, la mesa con recursos humanos y el tema asambleario pues es fundamental y reforma es fundamental. Como les decimos, en estos momentos ya está en comisión accidental, se ha avanzado allí, pero nuestra preocupación es qué va a pasar con el Consejo Superior, que es la máxima instancia ahí. Entonces, si no hay presión y vigilancia, hay que decirlo, de la comunidad, pues sería muy difícil. Lo otro que planteamos como proyección para las próximas representaciones y como diagnóstico es que la presión externa, y qué pena decir presión, pero sí es importante, no solamente presión, es también el apoyo externo. Estoy hablando de comunidades externas, estoy hablando del tema del Consejo de Bogotá y demás, es importante hacerlo. No podemos quedarnos como encerrados en el conflicto interno, porque es como que ahí no hay salida. Entonces, claro, Hay que hacer visible. hay que hacerlo visible. La universidad tiene una estructura que es complicada jerárquicamente porque finalmente, si uno busca el convento jurídico acá, pues tiene un compromiso con las directivas, hay que decirlo. No es un tema que sea bueno o malo, es que así funciona.